Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde... Mamá, ¿qué es esto? Valeria extendió sus manitas hacia la imagen. Mi corazón se disparó. 3 años ciega, nervios ópticos muertos, sin esperanza médica. Y yo, una evangélica que por 12 años había rechazado a María públicamente, estaba dejando que mi hija tocara esa imagen en plena misa católica. Es la Virgen de Guadalupe, hija. Las palabras salieron como una traición. El fray Antonio de Jesús observaba, la iglesia entera, en silencio. Cuando los deditos de Valeria tocaron la imagen, algo cambió en el aire. 4 días después, ella despertó diferente. Mamá, te estoy viendo. ¿Pero acaso nervios completamente inactivos pueden simplemente volver a funcionar? Dale me gusta y comenta desde dónde nos estás viendo, hermanos y hermanas. Porque lo que sucedió después no solo sacudió mi fe, sino todo lo que defendía desde hacía más de una década. Jamás imaginé que un día tendría el valor, la osadía incluso, de llevar a mi propia hija ciega a una misa católica. Por 12 años, en la iglesia evangélica Roca Firme en Puebla, mi fe evangélica era inquebrantable. Misas católicas, para mí, rituales vacíos. Homilías, pura herejía, especialmente cuando hablaban de María. Cualquier mención a la devoción mariana era un error teológico grave, algo a ser repudiado sin dudarlo, sin importar el contexto o la situación. Pero entonces, lo impensable sucedió. Llevé a Valeria, mi hija de 3 años, la misma que jamás había visto mi rostro, a aquella iglesia. Y allí, durante la misa del fray Antonio de Jesús, permití que sus pequeñas manos tocaran la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué siguió? Algo que no solo me dejó en shock, sino que paralizó a la iglesia entera. Un momento tan extraordinario que redefinió nuestras vidas para siempre. Si ustedes, hermanos y hermanas, como yo, son evangélicos y tienen la certeza absoluta de que las devociones católicas a María deben ser rechazadas, o si ya han considerado la veneración mariana como idolatría grave, entonces prepárense. Porque les voy a contar cómo una mujer de convicciones inquebrantables descubrió que Dios, a veces, responde a nuestras certezas de maneras que nunca, jamás, podríamos imaginar. Lo que sucedió aquel domingo cambió mi fe, mi matrimonio, mi vida espiritual y la salud de mi hija. Si ustedes creen saber cómo termina esta historia, prepárense para sorprenderse. Yo soy Sofía, 36 años, enfermera en Puebla. Por 12 años fui una voz activa y conocida en la iglesia evangélica Roca Firme. Mi conocimiento bíblico era profundo y mi repudio a cualquier devoción mariana católica, vehemente. Mi conversión, a los 24, no fue solo espiritual, fue intelectual y profundamente combativa. Desarrollé una necesidad casi compulsiva de exponer públicamente cualquier error doctrinario católico que se cruzara en mi camino, especialmente en lo que respecta a María. Mi distintivo como evangélica de Roca Firme, hermanos y hermanas, ¿saben cuál era? La total disposición a confrontar. No temía expresar abiertamente mi rechazo a cualquier devoción católica a María que considerara antibíblica. Mi lógica era, si predican que María puede interceder, mi deber cristiano es testificar que solo Jesús es el mediador. Hoy, con el corazón en la mano, reconozco, era una arrogancia disfrazada de celo por la verdad. En el Hospital General Municipal de Puebla, donde trabajaba, mis compañeras enfermeras eran católicas devotas. Cuando comentaban las homilías que escuchaban, sobre todo las de la Virgen de Guadalupe, yo, hermanos y hermanas, las corregía sin piedad. Les declaraba, sin compasión, lo que dijo el Padre es antibíblico. Necesitan leer la Biblia y entenderlo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús.
Mi especialidad como enfermera, hermanos y hermanas, identificar errores teológicos en las devociones católicas y levantar objeciones públicas, siempre con la Biblia en la mano. Coleccionaba negativas a invitaciones para misas, procesiones y eventos católicos, siempre señalando las correcciones doctrinales. Me justificaba. Hermanos y hermanas, cuando los católicos se quejaban, tengo el derecho de expresar mi fe. Si ustedes hablan de María públicamente, yo puedo testificar públicamente que eso está mal, según la Biblia. Fui más allá, mis hermanos. Publiqué posts en las redes sociales, desmenuzando los errores de la devoción mariana. Yo argumentaba que nosotros, los evangélicos, teníamos el derecho de rechazar públicamente cualquier intercesión por María. Hoy, con la claridad que me da el tiempo, veo que era una distorsión peligrosa del derecho de expresión religiosa. Una intolerancia disfrazada de celo evangélico. A los 28 años, me casé con Javier Morales, hermanos y hermanas. Él, tan evangélico de roca firme como yo, e igualmente combativo. Compartíamos la misma misión: confrontar a los católicos públicamente sobre María. Éramos una familia evangélica militante, orgullosos de defender la verdad bíblica en cualquier lugar, sin miedo. En 2021 llegó al mundo nuestra Valeria, hermanos y hermanas. Nuestra alegría, sí, pero también nuestra alegría combativa. Nuestra vida familiar giraba en torno a eso. Debates teológicos y un repudio público constante a las devociones católicas. Hubo un tiempo, se los confieso, hermanos y hermanas, en que mi voz resonaba con una convicción inquebrantable. Nosotros, en la Iglesia, éramos incansables en desenmascarar los errores católicos sobre María, enseñando a todos a rechazarlos públicamente y sin dudar. Mis padres, figuras de autoridad en nuestra fe, defendían con vehemencia que solo Jesús es el intercesor supremo, y yo propagaba esa verdad con un orgullo casi impetuoso. Jamás retrocedíamos ante las devociones marianas. Nuestra voz era firme y clara. Pero entonces la vida nos jugó una mala pasada, un suceso que pondría a prueba, de forma brutal, toda mi soberbia teológica. Valeria nació, y con ella llegó el diagnóstico, completamente ciega de nacimiento. La realidad fue un golpe devastador, pronunciado por los médicos con una claridad implacable y chocante. Los nervios ópticos de Valeria están totalmente inertes, explicó el doctor Ricardo Morales, el oftalmólogo. No hay actividad cerebral, ella jamás tendrá el don de la vista. No existe tratamiento, no existe cura. Es una condición irreversible, que compromete la visión por completo. Yo, Sofía, madre desesperada, pero evangélica de la roca firme con fe inquebrantable, redoblé mis oraciones y mi confianza exclusiva en Jesús. Nuestra iglesia en Puebla se movilizó, unida en campañas especiales de oración y ayuno. Le suplicaba a Dios con todas mis fuerzas, usando cada gramo de mi fe. Señor, sana a mi hija. No necesito intermediarios, no necesito la intercesión de santos muertos. Cristo es absolutamente todo lo que necesito. Los meses volaban, pero la oscuridad persistía. Los ojitos de Valeria no reaccionaban a la luz. Ella vivía en un mundo de sonidos y texturas, sin haber visto jamás mi rostro, el rostro de su padre, absolutamente nada. El mundo de Valeria era un universo aparte, conocido a través de un tacto de cuidado extremo, memorizando texturas, formas, temperaturas. Reconocía a las personas por la voz y por el tacto, tejiendo historias enteras en su imaginación sobre cómo debían ser las cosas. «Mamá, ¿cuándo voy a verte?», me preguntaba a veces, con esa inocencia devastadora de los niños. «Un día, hija, cuando Jesús quiera sanarte», yo respondía. Pero internamente, mi corazón de madre se estaba haciendo pedazos en 1000 fragmentos. Yo me despertaba de madrugada, ahogada en lágrimas, imaginando que mi hija jamás vería un atardecer, jamás los colores de un arco iris, nunca las flores del campo, ni su propio reflejo en el espejo.
Jamás vería el rostro de la madre que la amaba más que a nada. Los médicos eran realistas y desalentadores, repitiendo que no había absolutamente nada que pudieran hacer. La ciencia médica no tenía solución para nervios ópticos completamente inactivos desde el nacimiento. En ese infierno particular de 3 años enteros, algo empezó a corroerme por dentro en el hospital. Mi colega enfermera, Elena Pérez, una católica fervorosa, siempre ofrecía ayuda y decía cosas que me encendían. Sofía, estoy rezando novenas incansablemente por la sanación de Valeria. La Virgen de Guadalupe tiene un amor especial por los niños enfermos. Ella puede interceder por nuestra causa ante Jesús. Mi respuesta: un arsenal de certezas doctrinarias pronunciadas con una agresividad cortante. Elena, deja ya esas supersticiones católicas. Valeria necesita medicina moderna y a Jesús directamente. No novenas para una mujer que murió hace 2000 años. María no puede interceder por nadie, porque ella está muerta. Yo era dura e inflexible en mis rechazos. Hoy siento una vergüenza que me quema el alma por la forma en que trataba a Elena y a otras católicas. En junio de 2024, cuando Valeria cumplió 3 años, aún totalmente ciega, con sus nervios ópticos permaneciendo completamente inactivos, Elena me hizo una propuesta que redefiniría mi destino para siempre. Sofía, va a haber una misa especial de sanación este domingo, aquí en Puebla. Un fray franciscano muy especial, Fray Antonio de Jesús, va a predicar sobre la Virgen de Guadalupe y los niños enfermos. ¿Por qué no vienes con Valeria solo para recibir una oración? No necesitas participar en todo. Solo recibe la oración. Mi primera reacción fue rechazarlo con desprecio visceral y hasta algo de enojo. ¿Yo? ¿Ir a una misa a escuchar herejías sobre María? Nunca. Eso es la más pura idolatría. Ustedes los católicos adoran imágenes y predican la intercesión de muertos. Pero Elena insistió, con una paciencia que yo no merecía. Sofía, Valeria lleva 3 años completamente ciega. Los médicos no tienen absolutamente ninguna esperanza. Dijeron que es imposible que ella vea. ¿Qué cuesta intentar, viniendo solo una única vez, solo para recibir una oración? Todos hablaban sobre Fray Antonio de Jesús. Decían que era especial, que en sus misas se manifestaban acontecimientos verdaderamente extraordinarios. Pero fue la desesperación, una marea abrumadora de desesperación maternal, lo que empezó a corroer mi férrea rigidez doctrinal. 3 años. 3 largos años viendo a mi hija sin poder ver. 3 años de oraciones que se perdían en el vacío, de una esperanza que, día tras día, se desvanecía. Está bien, iré, decidí, con un ultimátum. Pero si ese fray se atreve a proferir herejías sobre María, me salgo en el mismo instante. Y solo iré una única vez, solo para que constates. Nada, absolutamente nada, va a suceder. Cuando le revelé a Javier mi decisión, la reacción fue explosiva. Él explotó en furia, con los ojos alarmados. «Sofía», vociferó, «sabes perfectamente que las misas católicas son un territorio espiritual peligrosísimo. Adoran imágenes, predican herejías sobre María, practican rituales sin base bíblica alguna». «Lo sé todo eso, Javier», retruqué, la voz cargada de resignación. «Pero iré solo una única vez. Es para que Elena deje de insistir. Es para mostrar de una vez por todas que no funciona, que todo no es más que superstición vacía». Aquella noche de sábado, víspera de la misa, el sueño me abandonó. Una guerra espiritual feroz se libraba en mi interior. Mi fe evangélica, de 12 años, gritaba, acusándome de traicionar cada principio que yo defendía. Pero, en un contraste brutal, mi corazón de madre susurraba algo completamente diferente. «Señor Jesús», imploré en silencio, «perdóname si estoy cometiendo un error terrible. Pero mi hija lleva 3 años ciega y yo, honestamente, ya no sé qué más hacer». El domingo por la mañana, vestí a Valeria con aquel delicado vestido azul que mi madre le había dado. Ella,
tan pequeña, estaba animadita, curiosa, sin comprender exactamente nuestro destino. «Mamá, ¿vamos a pasear? ¿Vamos a ver a la abuela?», preguntó. «Vamos a un lugar diferente, hija, un lugar nuevo», respondí, tratando de sonar convincente. «Hermanos y hermanas, les juro que en el trayecto hasta el santuario guadalupano, Estrella del Alba, la batalla interna se intensificó. Cada kilómetro recorrido era un tormento. Mi fe evangélica, forjada en 12 años de convicción, gritaba acusaciones furiosas. «Estás traicionando a Cristo, estás buscando a María en vez de a Jesús, estás entrando, voluntariamente, en territorio de idolatría. Satanás va a usar esto en tu contra». Pero mi corazón de madre, destrozado por la desesperación, susurraba una melodía más suave y perturbadora. ¿Y si Dios quiere usar otro camino? ¿Y si estoy, con mis propias manos, cerrando una puerta que Él desea abrir? ¿Y si mi teología, tan limitada, me está impidiendo recibir algo grandioso? Cuando, por fin, llegamos al santuario, la sorpresa me golpeó de lleno. El templo estaba abarrotado, un mar de gente. Rápidamente, calculé, aproximadamente 900 personas allí. Elena nos esperaba, radiante, en la entrada principal. «Sofía, Valeria, qué alegría inmensa que hayan venido. No imaginan lo feliz que estoy». Ella nos envolvió en un abrazo de entusiasmo genuino y acogedor. Pero, hermanos y hermanas, yo era una estatua, tensa, rígida, a la defensiva, mentalmente lista para marcharme a cualquier señal de idolatría mariana. «Elena», advertí, la voz baja y firme, «vine, como prometí, pero si empiezan a adorar a María, me iré inmediatamente sin dudarlo». «Relájate, Sofía», ella sonrió. «Vas a ver que no es absolutamente nada de lo que piensas». Me senté en una posición estratégica, bien central, que me permitiera una huida rápida, si era necesario. Valeria estaba acurrucada en mi regazo, su cabecita apoyada cómodamente en mi hombro. Quietecita, absorbía aquel ambiente completamente nuevo a través de sus otros sentidos, ahora agudizados. El santuario exhalaba un aroma inconfundible, velas encendidas e incienso. Valeria frunció su naricita minúscula. «Qué olor tan diferente. Mamá, nunca había sentido esto antes», murmuró. «Es el olor de la Iglesia Católica, hija», expliqué, la voz casi un susurro. Durante toda la misa, mis ojos eran un escáner. Observé cada detalle, críticamente, registrando mentalmente cada movimiento, cada palabra, lista para identificar cualquier error doctrinario grave que pudiera servir de argumento irrefutable. Las lecturas, para mi sorpresa, eran profundamente bíblicas. Me quedé desconcertada. Los cánticos, entonces, predominantemente sobre Jesús. Otra sorpresa. Al menos, pensé, con un alivio temporal, aún no están adorando a María abiertamente. Entonces, finalmente, llegó el momento de la homilía. Fray Antonio de Jesús subió al púlpito. ¿Qué diría él? Ante mí, la imagen de la simplicidad que desarmaba, un hombre con su hábito franciscano café, cabellos completamente canosos, y una mirada que irradiaba una gentileza y acogida casi sobrenaturales. En él, algo inexplicable irradiaba una paz profunda. «Hermanos y hermanas queridos», su voz, suave pero firme y segura, resonó por la iglesia. «Hoy vamos a sumergirnos en la reflexión sobre el amor maternal de la Virgen de Guadalupe, un amor que se inclina, de forma especial, a los niños que sufren y a las madres en desesperación». Sin embargo, una alarma doctrinal comenzó a sonar fuerte dentro de mí. La indignación crecía, rápida e implacable. Ahí viene, pensé, las herejías marianas que tanto esperaba. Mi cuerpo ya se preparaba para la salida, un acto silencioso de protesta. Pero Fray Antonio de Jesús, con una ternura que me tomó por sorpresa, prosiguió. «La Virgen de Guadalupe no es una diosa con poderes propios», declaró. «Ella no sustituye a Jesús de ninguna manera. Al contrario, ella es la sierva humilde del Señor,
una discípula absolutamente perfecta, que intercede y lleva nuestras peticiones más desesperadas directamente al corazón de su Hijo, Jesucristo. Yo estaba, sí, lista para levantarme e irme. En aquel instante, sin embargo, algo completamente inesperado en su forma de hablar me detuvo. Me hizo dudar por breves segundos. María es madre. La frase simple, dicha con una emoción genuina, me atrapó. Y una madre, continuó él, intercede naturalmente por sus hijos. Cuando una madre, en su desesperación más profunda, confía a su hijo enfermo a María, ella no está, de ninguna manera, sustituyendo a Jesús. Ella está, en realidad, pidiendo humildemente que la Madre de Jesús lleve esa petición urgente al corazón misericordioso del Hijo. Enseguida, él se sumergió en la Biblia, citando extensamente el capítulo 2 de Juan, el pasaje de las bodas de Caná. Su exégesis era sorprendentemente sólida, desafiando mis expectativas. Miren cuidadosamente. Hermanos y hermanas queridos, instó. María percibe que falta vino en la fiesta. ¿Podría ella haber resuelto el problema sola, con algún poder propio? Absolutamente no. Ella no posee poder alguno por sí misma. ¿Qué hace entonces? Ella lleva el problema, que ella misma identificó, directamente a Jesús. Y entonces a los sirvientes, ella pronuncia algo absolutamente fundamental. Hace todo lo que Él os diga. Fray Antonio de Jesús, con una mirada de ternura genuinamente paternal, recorrió la iglesia llena. María, enfatizó, siempre apunta exclusivamente hacia Jesús, siempre, sin excepción. Ella no roba absolutamente nada de la gloria del Hijo. Al contrario, ella refleja de forma perfecta esa gloria. Ella no lo sustituye de ninguna manera. Ella simplemente nos conduce, humildemente, al Hijo. Fue entonces cuando, sin previo aviso, lágrimas completamente inesperadas comenzaron a correr por mi rostro. Yo no podía controlar, ni siquiera entender lo que estaba pasando. Valeria, sintiendo mi emoción creciente, pronto se dio cuenta. «Mamá, ¿estás llorando? ¿Por qué estás llorando?» «Estoy bien, hija», intenté responder, con la voz ahogada. «¿Está todo bien?» Fray Antonio de Jesús prosiguió, su voz ahora cada vez más ahogada por una emoción genuina, casi palpable. «Y por último, hermanos y hermanas», dijo, «la Virgen de Guadalupe tiene un amor absolutamente especial por los niños pequeños, por los niños gravemente enfermos, por los niños que sufren terriblemente, por los niños que ni siquiera pueden vislumbrar la belleza extraordinaria de la creación de Dios». En ese instante, mi corazón dejó de latir, literalmente, por unos segundos. Era como si cada palabra estuviera dirigida única y exclusivamente a mí, como si él conociera en detalle mi situación más íntima. «Madres desesperadas», dijo, su voz ahora completamente ahogada por una emoción profunda que desbordaba. «Confíen a sus niños enfermos a la Virgen de Guadalupe. Ella los llevará personalmente al corazón infinitamente misericordioso de Jesús, con un amor maternal que solamente una madre verdadera puede, de hecho, comprender». La homilía llegó a su fin, la misa siguió su curso normal, pero yo era un caos por dentro, completamente desorganizada, llorando en silencio, sin parar, en una confusión absoluta. 12 años enteros de convicciones doctrinales, antes tan absolutas, ahora eran cuestionadas en su propia esencia. Cuando la misa, finalmente, llegó a su desenlace, la mayoría de las personas comenzó a dejar la iglesia poco a poco. Yo, sin embargo, permanecí allí, sentada, completamente agotada, sin fuerzas físicas ni emocionales para siquiera moverme. Fue entonces que Valeria, con su manita pequeña, tiró suavemente de mi manga. «Mamá, ¿puedo caminar un poquito? Quiero conocer este lugar». «Sí, hija», respondí, tratando de sonar normal. «Pero camina despacio y con mucho cuidado.
Valeria se deslizó de mi regazo con una delicadeza peculiar y con su palma curiosa extendida hacia el aire, comenzó a explorar el corredor central de la iglesia. Ella, que nunca vio, se guiaba perfectamente, absorbiendo el mundo con una sensibilidad que me fascinaba y me aterrorizaba. Yo la seguía de cerca, mis ojos fijos en cada movimiento, mi cuerpo listo para cualquier eventualidad. Pero fue en ese instante que lo extraordinario se manifestó. Valeria, sin aviso, paró. Se congeló. Justo allí, delante del altar lateral, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe irradiaba una belleza casi palpable. Mi corazón, no lo van a creer, se disparó como un trueno. Era hermosa. El manto azul verdoso, bordado con estrellas doradas que parecían titilar, la corona imperial sobre su cabeza morena, las manos unidas en oración y su rostro sereno y compasivo, una promesa de paz que calmaba el alma. ¿Hay alguien aquí, mami? Siento una presencia. Esas palabras. Mi sangre se me heló en las venas. No hay nadie, hija. Es solo una imagen, una estatua. Intenté racionalizar, pero ella insistió. Sí hay, mami. Lo siento muy fuerte. Es una señora muy buena y cariñosa. Mi voz falló. ¿Cómo sabes que es una señora, Valeria? Tú nunca has visto nada. Ella, con la pureza de sus sentidos agudizados, respondió. Lo sé, mami. Lo siento aquí dentro. Y entonces dio un paso hacia adelante, sus manitas en el aire, explorando lo invisible. ¿Puedo tocarla, mami, por favor? Miré a mi alrededor, casi en pánico. La iglesia estaba vacía, excepto por Fray Antonio de Jesús conversando allá al fondo y Elena, que había ido al baño. 12 años de doctrina evangélica me gritaban en la cabeza. No, esto es idolatría, sal de aquí ahora. Estás permitiendo que tu hija toque un ídolo pagano. Era un conflicto brutal, pero en lo más profundo de mi corazón de madre, un susurro más suave, más profundo y desesperadamente real desafiaba todo. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si Dios estuviera actuando aquí? ¿Y si mi teología estuviera equivocada? Sí puedes tocarla, hija. Mi voz apenas salió. Tomé a Valeria en brazos, mi corazón martillando en el pecho, y la levanté a la altura de la imagen. Y entonces sucedió. Ella extendió sus manitas, despacio, con una reverencia que nunca, jamás, había presenciado en ella. Era algo extraordinario. Sus deditos rozaron el yeso frío, exploraron el manto azul verdoso bordado con estrellas, subieron a su rostro sereno y compasivo, bajaron a sus manos unidas en oración. Y ahí se quedó. Simplemente se quedó, tocando. Ella continuó ahí, tocando la imagen de la Virgen, por un tiempo que parecía desafiar el reloj. 1 minuto, 2, 3 minutos enteros. Estaba a punto de jalarla, de decirle que ya era suficiente, pero una fuerza invisible, inexplicable, me paralizó. Había algo diferente, algo profundamente único en la forma en que Valeria tocaba. No era la curiosidad infantil de siempre. Era conexión. Sus manitas exploraban cada curva, cada detalle, con una delicadeza y una ternura que me decían: ella estaba conociendo a alguien real, alguien especial. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Valeria retiró las manos, suavemente, y envolvió mis bracitos en un abrazo firme alrededor de mi cuello. Ella susurró, tan bajo, tan increíblemente bajo que casi no la oí. Ella es hermosa, mami, muy, muy hermosa. En ese exacto instante, mi mundo entero se detuvo, se congeló, nada más importaba. ¿Cómo puedes saber eso, Valeria? Es imposible. Tú nunca has visto absolutamente nada en tu vida. No hay forma de que sepas cómo es ella. Valeria, entonces, apoyó su frentita delicada en la mía. Esos ojos, completamente ciegos, me miraban fijo. No era una visión física, claro, pero sí una conexión profunda, inexplicable. Ella realmente estaba viendo. Lo sé, mami.
Sé que es muy, muy hermosa y ella me ama muchísimo. En ese instante, las lágrimas brotaron descontroladamente de mi rostro. Con cuidado, puse a Valeria de nuevo en el suelo. Mis piernas temblaban visiblemente. Toda mi fe evangélica, sólida por 12 años, estaba siendo violentamente sacudida hasta sus cimientos más profundos. No tardó mucho en regresar Elena, encontrándonos quietas, inmóviles, justo allí, frente a la imagen. ¿Nos vamos ya, Sofía?, preguntó. Sí, ya vámonos, respondí, casi en un susurro. De regreso a casa, Valeria se mantuvo en un silencio extraño. No era normal en ella, de ninguna manera. Mi hija siempre parloteaba sin parar, siempre hacía millones de preguntas, creaba historias elaboradas. Pero ese día solo me sujetaba la mano con firmeza, con una pequeña sonrisa, constante, en sus labios. Su silencio era un misterio. Mientras tanto, una guerra interna, devastadora, me consumía por completo. Fue solo una extraña coincidencia. Intentaba convencerme, una y otra vez, casi desesperada. Ella no puede realmente saber cómo es la imagen. Está completamente ciega. Sus nervios ópticos simplemente no funcionan. El doctor Ricardo Morales había sido cristalino con el diagnóstico, pero muy en el fondo, profundamente enterrado en mi corazón de madre, algo fundamental se había transformado. Un cambio definitivo, irreversible. Al llegar a casa, Javier nos esperaba en la puerta, visiblemente ansioso. «¿Y bien, Sofía?», me disparó. «¿No te lo dije que no iba a pasar absolutamente nada? ¿No te lo dije?». Simplemente no pude responder. Honestamente, no sabía qué decir, ni cómo explicar el torbellino dentro de mí. La mañana del lunes, todavía muy temprano, trajo consigo algo completamente inesperado. Algo extraordinario estaba a punto de suceder. Estaba en la cocina, preparando el café. Encendí la luz normal. En la sala, Valeria jugaba tranquilamente con su osito de peluche favorito. De repente, ella giró la cabeza. La giró exacta y precisamente en dirección a la cocina iluminada. Mi corazón literalmente perdió varios latidos. «Valeria, ¿qué pasó, hija?», le pregunté con la voz ahogada. «Nada, mami», respondió. «¿Cómo supiste que estaba aquí en la cocina, ahora?». Mi pregunta apenas había salido cuando soltó. «Te vi encender la luz, mami. Vi una cosa brillante aparecer allí». La taza que sostenía se me resbaló y cayó pesadamente al suelo duro. Se hizo añicos por completo. Café caliente se esparció por todas partes. «Valeria, no pudiste haber visto nada», insistí con la voz en pánico. «Estás completamente ciega desde que naciste». Ella inclinó su cabecita, confundida con mi reacción tan fuerte. «Pero sí que vi, mami. Vi una cosa brillante y bonita aparecer justo allí donde estabas». Javier entró corriendo a la cocina, asustado por el desorden. «¿Qué pasó aquí? ¿Por qué dejaste caer todo?», preguntó, alarmado. «Javier», empecé con la voz temblorosa. «Valeria acaba de decir que vio cuando encendí la luz. Dijo que vio algo brillante». Javier me miró con incredulidad. «Sofía, eso es completamente imposible. Sabes perfectamente que es totalmente imposible». Yo lo sabía. Pero ¿cómo ignorar lo que mis oídos acababan de escuchar? «Sé que es imposible», le respondí, pero ella dijo que vio. Pasé toda esa semana siguiente observando a Valeria, obsesivamente. Buscaba desesperadamente más señales, probándola constantemente. Yo quería desesperadamente creer, pero un miedo paralizante me impedía ilusionarme por completo. El martes siguiente decidí hacer una prueba. Dejé deliberadamente un juguete grande justo en medio del pasillo principal. Valeria caminó normalmente, sin dudar, y se desvió con perfección. No tropezó, no tanteó buscando. Simplemente se desvió con la naturalidad de quien ve. Pura coincidencia. Javier disparó, categóricamente, cuando le conté todo en detalle. Ella probablemente te oyó poniendo el juguete justo ahí antes. «Javier», le repliqué. «Ella estaba en otra habitación,
completamente diferente, distante. No había absolutamente ninguna forma de que hubiera oído nada. Era miércoles. Entré al cuarto de Valeria como un fantasma, cada paso descalzo calculado, cada respiración contenida. Ni un sonido, ni una palabra. Ahí estaba ella, tranquila en el suelo, inmersa en sus juguetes táctiles. De repente, antes de que yo siquiera pudiera moverme, esos bracitos se extendieron en mi dirección. Mamá, regresaste. Mi sangre se heló, se congeló. ¿Cómo? ¿Cómo sabía ella que yo estaba ahí, quieta, invisible? No hice ruido. Te vi ahí, mamá. Vi algo en la puerta apareciendo. Aquello me rompió. Corrí en pánico fuera del cuarto. Me encerré en el baño y me desplomé en un llanto incontrolable, por un tiempo que pareció eterno. Dios mío, pensaba, ¿qué está pasando? Mi hija, que nació completamente ciega, con los nervios ópticos sin actividad alguna, ahora estaba viendo cosas. ¿Cómo podía ser esto real? En medio del pavor, tomé el teléfono. Doctor Ricardo Morales. Intenté, en vano, controlar el temblor en mi voz. Doctor, necesito una consulta urgente. Hoy, Valeria. Ella está reaccionando a estímulos visuales. Es imposible. Del otro lado, su voz era cautelosa. Sofía, sabes que esto es clínicamente imposible. Sus nervios ópticos están inactivos. Sé que es imposible, insistí, la voz quebrada, pero está sucediendo. Por favor, examínala hoy. La urgencia era palpable. La consulta de emergencia fue agendada para el jueves por la mañana, muy temprano. El jueves, muy temprano, el doctor Ricardo Morales se sumergió en el caso de Valeria. Fueron casi 2 horas de una investigación minuciosa. Hizo todas las pruebas imaginables: reflejos pupilares, reacciones a diferentes intensidades de luz, seguimiento de objetos en movimiento. Y, a cada una de ellas, Valeria respondía positivamente. Cuando el largo examen finalmente terminó, me llamó para una conversación particular en el consultorio, dejando a Valeria con la enfermera. El momento que precede un veredicto. Comenzó a hablar, pero su voz estaba ahogada, la expresión perturbada. Lenta y deliberadamente, se quitó los lentes, se frotó los ojos cansados y se pasó la mano por el cabello canoso. Sofía, dijo, yo honestamente no sé cómo explicarte esto. Mi corazón se disparó. Doctor, por favor, le supliqué, dígame qué está pasando. La respuesta llegó, un golpe en el estómago. Los nervios ópticos de Valeria están activos. Hay actividad medible. ¿Dónde? No debería haber absolutamente nada. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Tuve que sujetarme a la mesa, mi mundo girando, para no caer. Pero usted dijo que era imposible, que sus nervios no funcionaban, que era una condición sin retorno. Mi voz era casi un susurro, llena de incredulidad. Él me miró fijamente, la voz ahora más alta, cargada de una profunda perturbación. Y sigo pensando que debería ser imposible, Sofía, replicó. He seguido a Valeria desde el día de su nacimiento. Le hice exámenes detallados al mes, a los 3, 6, 1 año, 2, 3 años completos. Abrió su robusta carpeta médica, hojeando los informes. En todos esos exámenes, sin una sola excepción, había 0 actividad en los nervios ópticos. 0. Señaló, vea aquí, aquí y aquí, sin actividad, sin respuesta, sin función. Y entonces, de repente, mostró los exámenes más recientes. Y ahora, Sofía, hay actividad clara. No es una visión perfecta para nada, pero es actividad medible donde no debería haber absolutamente nada. La pregunta estalló en mí. ¿Qué significa esto, doctor? Él suspiró, la voz pesada. Significa que algo fundamental cambió. Algo que, en 30 años de oftalmología especializada, yo nunca vi suceder. Nervios ópticos completamente inactivos no se activan espontáneamente. Sofía, es imposible según todo lo que sabemos, pero le está pasando a Valeria.
Una nueva esperanza, casi dolorosa, brotó. ¿Va a ver de verdad? ¿Va a poder ver realmente? La incertidumbre flotaba en el aire. No sé, Sofía. Sinceramente, no sé. La actividad que veo es parcial, fluctuante. La verdad es que tal vez nunca vea perfectamente. Pero Valeria estaba procesando información visual, algo que por lógica era simplemente imposible. Salí del consultorio. Mis pies apenas tocaban el suelo, literalmente flotando. Pero no era una felicidad plena. Era una avalancha devastadora de emociones. Terror, esperanza, confusión y un miedo que me paralizaba. El pavor de creer demasiado, el recelo de ilusionarme por completo y el pánico de las implicaciones teológicas profundas de todo aquello. En el estacionamiento del hospital, marqué el número de Javier. Su voz, del otro lado de la línea, confirmó lo que ya sabía, pero no me atrevía a decir. Los nervios ópticos de Valeria están activos, Sofía. No sé cómo explicarlo, pero lo están, definitivamente activos. Un silencio gélido y pesado se instaló. Javier, ¿me estás escuchando? Sofía, ¿qué fue exactamente lo que hiciste? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿A qué te refieres con lo que hice? Su voz era grave. La llevaste a una misa católica el domingo, y ahora, solo 4 días después, esto está pasando. Es imposible. Javier, estás sugiriendo que... La interrupción fue brusca. Sofía, esto es un territorio espiritual peligrosísimo. Puede ser una manifestación demoníaca clara. Satanás es capaz de producir señales y prodigios engañosos para engañar hasta a los escogidos. Javier, nuestra hija está empezando a ver. ¿Cómo algo así puede ser demoníaco? Él parecía irreductible. Es exactamente por eso que es tan peligroso. ¿No lo ves? El enemigo te está seduciendo a través de ella, de tu propia hija. Sabe que harías cualquier cosa por ella. Yo estaba en shock. Javier, no puedo creer lo que estoy oyendo. Su respuesta fue rápida, implacable. Sofía, voy a llamar ahora mismo al pastor David Salazar. Necesitamos liberación espiritual urgente, para Valeria. Y para ti también, por lo visto. Colgué el teléfono de repente. Allí, en el estacionamiento lleno del hospital, me desplomé en llantos incontrolables. Señor Jesús, imploraba en silencio, no entiendo absolutamente nada. Nada. Mi hija está empezando a ver. ¿Cómo? ¿Cómo esto puede ser algo malo? ¿Cómo puede ser obra del enemigo? Los días que siguieron fueron terribles. Mi vida se convirtió en un infierno de conflicto espiritual devastador. Durante el día veía a Valeria. Ella mejoraba, de forma dramática y constante. Reaccionaba a cada nuevo estímulo visual, identificaba formas básicas, simples, sabía cuando alguien entraba en la habitación. Pero la noche era interminable. Javier y los líderes de nuestra iglesia me bombardeaban sin cesar. Advertencias apocalípticas, engaños terribles de Satanás, territorios espirituales peligrosísimos, el precio eterno de buscar ayuda en lugares, según ellos, contaminados por la idolatría mariana. Un martes por la noche, el pastor David Salazar apareció en casa. Traía a su esposa y a 2 presbíteros más. La atmósfera era pesada. Hermana Sofía, él empezó. El hermano Javier me contó absolutamente todo. Usted necesita entender la gravedad espiritual extrema de esta situación. Él abrió la Biblia, directamente en 1 de Timoteo, capítulo 2. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. No santos muertos, no intercesores fallecidos, solamente Jesús, exclusivamente. Sé eso perfectamente, pastor, le respondí, intentando mantener la calma. Siempre he creído en eso. Él me encaró. Entonces, ¿por qué exactamente llevaste a Valeria a una misa católica? ¿Por qué la expusiste deliberadamente a una devoción mariana que la Biblia claramente condena? No fui a adorar a María, me defendí. Fui solo a recibir oración. Pero la oración se hizo a través de María, ¿no es así? La pregunta fue un golpe. Y ahora,
Cosas imposibles están pasando con Valeria, hermana Sofía. Satanás puede curar temporalmente, para destruir eternamente. Pasé aquella terrible noche del martes en vela, hermanos y hermanas. Una agonía espiritual completa y absoluta me consumía. Señor Jesús, suplicaba, muéstrame la verdad con claridad. Si esto es del enemigo, lo rechazo ahora, completamente. Pero si es tuyo, si estás usando un camino que yo jamás imaginé, necesito desesperadamente saber. El jueves por la noche, 2 semanas exactas después de aquella misa, simplemente no pude más. Con el corazón apretado y la mente en un torbellino, tomé a Valeria cuidadosamente en brazos. Javier, por fin, se había dormido. Salí de casa, en silencio, sin mirar atrás. La noche ya avanzaba, casi las 10, mientras conducía rumbo al santuario guadalupano Estrella del Alba. El portón estaba cerrado, las puertas también, pero una luz aún brillaba en la casa parroquial. A un lado, una pequeña llama de esperanza. Yo golpeaba la puerta con urgencia. Cada golpe era un grito mudo de mi corazón. Hermanos y hermanas. Fue Fray Antonio de Jesús quien abrió, personalmente. Vestía ropa sencilla, un libro antiguo en sus manos. Hermana, ¿sucedió algo? Su voz era tranquila, pero la mía. Fray Antonio, balbuceé, necesito desesperadamente hablar con usted. Él me miró. Sus ojos paternales no perdieron detalle, mis ojos hinchados de tanto llorar, el desespero gritando en mi rostro, Valeria durmiendo, exhausta, en mis brazos. Entre, hija, por favor, dijo sin dudar. En la sala sencilla de la casa parroquial, me ofreció agua y esperó, pacientemente. Y entonces, como una presa que cede, todo brotó. Una avalancha de palabras, cortada por sollozos violentos e incontrolables. Les revelé cada pedazo de mi historia, sin filtros. Mis 12 años como evangélica militante, mi postura agresiva, la oscuridad absoluta que envolvía a Valeria desde su nacimiento, mi repulsión visceral a cualquier devoción mariana, la insistente invitación de Elena Pérez, mi férrea resistencia teológica y la decisión de ir a misa solo una vez, solo para probar que no funcionaba. Y, por fin, su homilía sobre la Virgen de Guadalupe. Yo estaba lista para irme, Fray Antonio. Ya de pie, a un paso de la salida. Pero algo en su voz, en aquel sermón, me detuvo. Y entonces les conté sobre Valeria, sobre cómo tocó la imagen por tanto tiempo, con inexplicable devoción. Se quedó tanto tiempo tocando, padre, repetí. Y después, la frase que cambió mi mundo: la Virgen es hermosa. ¿Cómo? ¿Cómo podía saberlo si nunca había visto absolutamente nada? Les describí los días siguientes, los signos innegables, las reacciones imposibles a la luz, su capacidad sobrenatural de esquivar objetos, la confirmación médica, completamente ilógica, de que sus nervios ópticos estaban activos, lo imposible. Y ahora, padre, mi esposo Javier, mi iglesia entera, dicen que es demoníaco, que Satanás me está engañando, usando a mi propia hija, que pequé gravemente al buscar ayuda en un lugar de idolatría mariana. Fray Antonio de Jesús escuchó todo, con una paciencia casi sobrenatural, una mirada paternal que no me juzgaba, sin una sola interrupción. Cuando el torrente de palabras finalmente se secó, él permaneció en silencio. Por un largo momento, sus ojos fijos en Valeria, que dormía serena en mis brazos, un ángel dormido. Finalmente, su voz rompió el silencio, cargada de una sabiduría profunda. Sofía, voy a hacerte una pregunta muy simple. ¿Conoces el versículo de Mateo, capítulo 7? Claro que sí. Muchos versículos de Mateo 7, los versículos 15 al 20, sobre los falsos profetas, sobre cómo reconocemos los árboles. Él no necesitó abrir la Biblia. Recitó, de memoria, con una precisión que me dio escalofríos. Guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. ¿Puede el árbol bueno producir frutos malos? Fray Antonio se inclinó hacia adelante,
la mirada seria, directa a la mía. Sofía, ¿cuáles son los frutos de lo que sucedió en esa misa? La pregunta hizo eco. Tu hija está empezando a ver lo imposible. ¿Esto es un fruto bueno o malo? La respuesta era obvia. Es bueno, obviamente, es bueno. Él continuó. Entonces, Jesús mismo ya te dio la respuesta, de forma clara. Árbol bueno no produce fruto malo. Si el fruto es bueno, tu hija viendo, ¿cómo puede el árbol ser malo? Mi voz falló, pero mi iglesia dice. Él me interrumpió, con respeto, pero con firmeza. Sofía, con todo respeto a tu iglesia, tu hija estaba completamente ciega. 3 años. Los médicos confirmaron, repetidamente, que era imposible que ella viera. Oraste, ayunaste, clamaste a Jesús directamente por 3 años enteros, y absolutamente nada cambió. Él hizo una pausa profunda, cargada de significado. Entonces, viniste a una misa católica. Valeria tocó una imagen de la Virgen de Guadalupe, y 4 días después. Lo imposible está sucediendo. Los médicos no pueden explicarlo, pero está sucediendo, Sofía, claramente. Lo sé, Fray, yo confirmé, las lágrimas ya regresando. Entonces te pregunto, él prosiguió, ¿Dios estaba sordo a tus 3 años de oración? ¿O estaba esperando que tú aceptaras que Él puede obrar a través de caminos que aún no entendías? ¿A través de una madre que lleva las peticiones al hijo? Las lágrimas volvieron a brotar, incontrolables, por mi rostro. Fray, dije, la voz embargada. Pasé 12 años enteros rechazando a María, llamando a su devoción idolatría, diciendo que era una mujer muerta, que no podía hacer absolutamente nada por nadie. Aún así, con una ternura que trascendía el infinito, Fray Antonio me explicó: ella intercedió por tu hija junto a Jesús, porque es madre, y una madre no guarda rencor de quien aún no la conoce. Me derrumbé en sollozos incontrolables. Hermanos y hermanas, con el corazón en la mano les confieso, ¿cómo es posible esto, Fray? ¿Cómo puede un amor ser tan grande como para abrazar a quien lo rechazó con tanta agresividad? Él me respondió que el amor de la Virgen de Guadalupe refleja la esencia del amor de Dios. Dios amó al mundo incluso cuando el mundo le daba la espalda. Y María te ama, Sofía. Siempre te amó, incluso en los días en que ni siquiera lo imaginabas. Con un toque tan gentil en la cabecita adormecida de Valeria, él continuó. La Virgen de Guadalupe no intercedió por la sanación de tu hija para juzgarte, para condenarte por haberle dado la espalda a la devoción mariana. No, ella lo hizo para revelarte que allá en el cielo existe una madre que entiende, con una profundidad que solo una madre puede tener, el corazón de cada madre aquí en la tierra. Ahí, con lágrimas que parecían no tener fin, abrazando a mi hija, una verdad comenzó a insinuarse. Por primera vez en 12 largos años, sentí algo que puso mi mundo de cabeza. Quizás, solo quizás, estaba completamente equivocada sobre algo absolutamente fundamental. ¿Qué hago ahora, Fray? Mi esposo Javier me va a dejar. Mi iglesia me va a dar la espalda. Mi familia me va a rechazar. Él me miró a los ojos. Sofía, ¿qué es lo que realmente importa? ¿La aprobación de ellos? ¿O la visión de tu hija? Y lo más crucial, ¿estás dispuesta a conocer la verdad? Incluso si esa verdad cambia absolutamente todo lo que conoces. Mis ojos se fijaron en Valeria, mi pequeña, que jamás había visto mi rostro, viviendo en un mundo de oscuridad total. Y ahora ella estaba comenzando a ver, por motivos que la medicina no conseguía descifrar, pero que surgieron exactamente después de aquel toque en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Quiero conocer la verdad, susurré, casi inaudible. Entonces ven, vamos a estudiar juntos, sin ninguna presión, sin exigencias. Te voy a revelar lo que la Iglesia realmente enseña sobre María. No la caricatura distorsionada que te contaron, sino la verdad bíblica e histórica en su esencia. Comencé mis estudios con Fray Antonio, 2 veces por semana.
Cada encuentro era una capa de mi resistencia que se deshacía, una verdad que me desarmaba más profundamente. En los meses que siguieron, la transformación fue vertiginosa. Valeria mejoraba a ojos vista de forma dramática. El doctor Ricardo Morales prescribió lentes especiales. La actividad en los nervios ópticos, antes inactiva, crecía consistentemente. Diciembre de 2024, 6 meses exactos después de aquella misa que cambió mi vida. El día más extraordinario estaba a punto de suceder. Con las manos temblorosas, le puse los lentes recién recetados. Valeria, mi hija, vamos a probar los lentes nuevos. Abre los ojos. Despacio. Ella abrió los ojos, lentamente. Se quedó inmóvil, completamente paralizada por segundos que parecieron una eternidad, absorbiendo la habitación a su alrededor. Entonces, sus ojos se fijaron en los míos. Y por primera vez en sus 4 años de vida, Valeria vio el rostro de su propia madre. No era una visión perfecta. Había un ligero empañamiento en los bordes, pero ella vio. Y las lágrimas comenzaron a rodar, cálidas por detrás de sus lentes nuevos. «Mamá», balbuceó. Yo también lloraba, incontrolablemente. «Puedes verme, hija». Valeria asintió con la cabeza, entre sollozos. Tú eres así». Levantó su manita delicadamente y tocó mi rostro, mirando y sintiendo al mismo tiempo. «Eres hermosa, mamá. Muy, muy hermosa». La abracé con todas mis fuerzas, las dos inmersas en un llanto que era pura emoción. Valeria pasó el resto de aquel día explorando el mundo con los ojos. La casa, antes mapeada por el tacto, ahora tomaba forma. Los juguetes, colores vibrantes. El mundo se revelaba más grande, diferente, lleno de detalles nuevos. Javier, mi esposo, al ser testigo de la transformación irreversible de Valeria, un cambio que desafiaba toda lógica, comenzó a confrontar sus propias convicciones más profundas. Apenas 6 meses después, nuestra familia entera abrazó el catolicismo. En marzo de 2025, 9 meses exactos después de aquella misa que lo cambió todo, regresamos a ese mismo santuario guadalupano Estrella del Alba. Nuevamente estaba repleto, con cerca de 900 personas. Fray Antonio de Jesús celebró una misa especial, una recepción para nosotros. Cuando el momento llegó, él nos llamó al frente, me pidió que diera mi testimonio, y yo resumí, con la voz entrecortada. «Hermanos y hermanas, evangélica, por 12 años, mi hija ciega, nervios ópticos inactivos, un caso imposible. Oré por 3 años y nada. Entonces vine a la misa. Valeria tocó a la Virgen de Guadalupe. 4 días después, un milagro inexplicable. Hoy mi hija ve. Valeria hoy ve, no con perfección, pero ve. Y esa es la parte que la medicina no entiende. Pero yo entiendo. Y todo comenzó hace 12 años, cuando yo, una evangélica convencida, rechazaba a María con una certeza inquebrantable. Yo la rechazaba, pero ella, con una paciencia de madre, intercedió. Justamente cuando yo la alejaba, ella extendió la mano. ¿Y por qué? Porque ella es madre. Esa verdad explotó en mi corazón. Aquel día la iglesia estalló en aplausos. Mi conversión fue un terremoto, un verdadero sismo que nos costó caro. Fuimos expulsados de la iglesia, perdimos amigos, la propia familia cortó lazos. Pero lo que perdimos en un lugar, lo recuperamos con creces. Ganamos una familia católica, ganamos una madre espiritual y ganamos el más precioso de todos los regalos, la vista de Valeria. Hoy, 3 años después de todo esto, Valeria tiene 6 años. Usa lentes. Su visión no es perfecta, pero ella ve. Ve la escuela, los juegos, los libros. Ve los colores vibrantes del cielo, la delicadeza de las flores, los rostros de quienes ama. El doctor Ricardo Morales, con sus 30 años de carrera, llama a esto el caso más extraordinario que jamás haya presenciado. Nervios inactivos que volvieron a pulsar, a funcionar. Él documentó cada detalle, pero no puede explicarlo. Pero yo
Yo lo explico. La Virgen de Guadalupe intercedió. Mi vida cambió profundamente. Sigo siendo enfermera, pero ahora dedico parte de mi tiempo a la pastoral de acogida. Allí ayudo a evangélicos que, como yo, sienten curiosidad y buscan respuestas. Las 900 personas que presenciaron aquel día forman hoy una comunidad de testigos vivos. Muchos me dicen que mi transformación les enseñó que Dios responde al rechazo no con condena, sino con una misericordia que trasciende. Fray Antonio de Jesús afirma que en aquel domingo Dios nos mostró a todos cómo María, con su corazón maternal, responde a la desesperación, incluso cuando esa desesperación está disfrazada de rechazo. ¿Y Valeria? Ella tiene su propia sabiduría. Ella dice que mamá no conocía a la tía María, pero la tía María ya conocía a mamá y ayudó de todos modos. Es una verdad tan sencilla y profunda. Yo aprendí que los rechazos, en realidad, no revelan celo, revelan orgullo. Yo rechazaba por pura arrogancia, y esa arrogancia era solo un disfraz para mi ignorancia. Hermanos y hermanas, si ustedes, en este momento, son evangélicos y quizás rechazan a María, no les pido que cambien su fe por argumentos. Solo quiero compartir mi historia. Yo la rechacé por 12 años, y ella intercedió en el momento más desesperado de mi vida. La Virgen de Guadalupe no silenció mi rechazo con condena, sino con una acción maternal tan poderosa que sanó a mi hija ciega. Aprendí que la intercesión no sustituye a Jesús. Al contrario, ella nos conduce a Él. María no roba la gloria, ella la refleja. La Virgen de Guadalupe no compite con Cristo. Ella nos lleva directo a su corazón. Cada viernes volvemos a aquella misma iglesia. Nos detenemos ante la imagen, y Valeria, que un día tocó aquella imagen sin verla, ahora la contempla con un amor genuino. Ella sigue siendo hermosa, dice Valeria, y agradece siempre. Yo también agradezco. Todos los días. Por la madre que rechacé, pero que nunca se rindió conmigo. Por la madre que intercedió cuando yo la consideraba muerta. Por la madre que respondió a mi rechazo con un milagro que lo cambió todo, para siempre. María, Virgen de Guadalupe, Madre que intercede por los niños que no pueden ver. Gracias. Gracias por haber llevado a Valeria al corazón de Jesús. Incluso cuando yo me empeñaba en rechazar tu papel maternal, usa nuestra transformación, Señor, para tocar a otros evangélicos que, por ignorancia, rechazan lo que tú realmente eres. Un camino que conduce a Cristo, una madre que lleva a los hijos al Hijo. Amén. Este es un testimonio personal para la edificación de la fe. Nunca interrumpan tratamientos médicos sin orientación profesional. M.